Hola a todos, bienvenidos a Londres. Hoy vamos a dar un paseo por una de las zonas más históricas, encantadoras y visitadas de Londres, mientras comparto tips de atracciones famosas y les muestro una gema escondida a metros del Parlamento a la que muy pocos turistas llegan. Voy a intentar mostrarles por qué esta zona es importante, por qué vale la pena visitarla y ayudarlos a decidir cuánto tiempo dedicarle y cuál de estas atracciones famosas visitar. Si están mirando por primera vez, mi nombre es Luciana, soy fundadora de Fashion Trips y me dedico a diseñar tours únicos por Londres, sus barrios y algunos de sus museos. Si les gusta el contenido, no olviden poner me gusta al video y compartirlo con alguien que está por viajar a Londres. Vamos a empezar. Estamos en Westminster, una de las ciudades más antiguas de la ciudad. Tiene 1000 años de historia y empieza con este edificio que se llama la Abadía de Westminster. Westminster significa el monasterio del oeste. Y fue fundado por un rey como lugar de coronación, entierro y bodas reales. Aquí, por ejemplo, se llevó a cabo la boda de la reina Isabel II, de su hermana y de William y Catherine en el año 2011. La abadía es mucho más que una iglesia, es un museo perfecto para aprender la historia de Inglaterra, del Reino Unido, pero lamentablemente no es uno de los lugares gratuitos para visitar en la ciudad. La entrada cuesta unas 30 libras, recomiendo comprarla con anticipación en el sitio web, que es westminster-abbey.org. Siempre compren los tickets en los sitios web oficiales, intenten evitar plataformas de reventa como Civitatis, Get Your Guide, Viator. No es necesario comprar los tickets por ahí, cada una de estas páginas es muy fácil de navegar y está en más de un idioma. Hay algunas partes, muy pocas, para visitar de forma gratuita. Una es el café al que se accede por esta entrada, que es un patio escondido que además es hogar de una de las escuelas más antiguas de Londres. Se llama Westminster College o School y en ella estudió, por ejemplo, Sir Christopher Wren, que hizo la Catedral de San Pablo o el Monasterio del Este. Y el otro lugar para visitar, aunque no vengamos adentro del edificio a ver su interminable historia, es el gift shop, la tienda de regalos, que hoy les quiero mostrar porque está dedicada al Poets Corner, que probablemente sea la zona más famosa de la abadía, donde están enterradas muchas personalidades de la cultura y de las artes del Reino Unido. Acá, por ejemplo, vemos una de las vidrieras dedicada a Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Carroll no está exactamente enterrado en la abadía, pero sí tiene un monumento en su nombre. Y aquí tenemos a Shakespeare, que obviamente es el autor más famoso de Inglaterra, que tampoco está enterrado acá, pero tiene otro de sus monumentos. Quizás el escritor más famoso enterrado en la abadía es Charles Dickens, que no quería realmente ser enterrado acá, él quería un entierro mucho más austero, pero como era una mega personalidad de la cultura, la gente estuvo en contra de que no fuera enterrado acá, así que tuvieron como que comprometerse o encontrar un punto en común entre algo austero y este mega templo de la cultura y de la historia real inglesa. E hicieron un funeral bastante tranquilo con solamente 12 personas. Esta es la entrada principal de la abadía por la que pasan, por ejemplo, reyes para su coronación y por la que pasaron William y Catherine el día de su boda. Aquí también se llevó a cabo la ceremonia del funeral de la reina Isabel II. Y como les digo, esto es mucho más que una iglesia, así que es importante que tengan en cuenta que la abadía es importante visitarla si tienen un interés particular por la historia de Inglaterra, de su familia real. Yo creo que una vez que uno viene a la abadía, entiende mucho mejor la historia del Reino Unido, primero Inglaterra, después el Reino Unido. Hay muchísimas personalidades famosas enterradas en esta iglesia, hay más de 3000 cuerpos, así que es también una especie de cementerio. Y una de las personalidades más famosas enterradas acá es Charles Darwin. Al lado de él está Newton y probablemente el más reciente, Stephen Hawking, que fue enterrado en 2018.
está enterrado al lado de estos científicos. Así que la abadía está muy bien organizada, está organizada por zonas. Hay una zona de música clásica, hay una zona de ciencias, está el Poets Corner que les acabo de mencionar, donde están artistas famosos como Dickens y Handel, que escribió la música o compuso la música que se usa para el momento de la coronación, el momento más sagrado de la coronación. Y hay muchos más personajes de la historia del Reino Unido que, bueno, vale la pena conocer. Si la recorren con la audioguía, que está en varios idiomas y está incluida en el precio del ticket, la visita puede llevar 1 hora y media o 2. Tengan en cuenta que es una de las atracciones más visitadas de Londres. Lleva tiempo a veces, un poco más del normal si hay demasiada gente. Y es por esto que les recomiendo que compren la entrada con anticipación en el sitio web, porque además de ser más económica, les asegura que puedan entrar a la hora que necesitan. A mí me gusta en general entrar a estas atracciones apenas abren. No quiere decir que no vaya a haber mucha gente, pero el mediodía suele ser el horario pico de las atracciones y puede ser que les lleve bastante más tiempo explorarla. Fíjense que acá estamos viendo la entrada turística de la abadía. Esto abre de lunes a sábado para el turismo y los días domingo está cerrada para visitar. Solo se puede ir a misa. Esa es otra forma gratuita de entrar al edificio, pero obviamente es para las personas que están interesadas en la ceremonia religiosa, que es gratuita, no se paga para ir a misa en ninguna iglesia de Londres. Pero eso no les da acceso al resto del edificio, así que si lo que quieren es ver la arquitectura, la historia y tomarse el tiempo que necesitan para explorarla, van a tener que pagar la entrada, sí o sí. Fíjense, la arquitectura que tiene esto es medieval. Este es un edificio que es patrimonio de la UNESCO. El estilo es gótico, pero tiene varios estilos que han sido mezclados a lo largo de los siglos. Es un edificio que tiene más de 1000 años de historia. Empezó, como les digo, con un monasterio. Se lo llamó el Monasterio del Oeste para diferenciarla de la Catedral de San Pablo, que era la catedral de la ciudad de Londres, que es la ciudad original, la más antigua. Voy a intentar mostrarles un poco qué edificios hay acá y su diferenciación con la City, que es la parte que tiene 2000 años de historia, fundada por los romanos, y que hasta hace bastante tiempo era solo considerada Londres. Todo lo que está fuera, que son 32 municipios, esta ciudad incluida, Westminster, no eran considerados Londres, sino suburbios. Este nace como suburbio real y de a poco se convierte en el área de los ministerios y de edificios gubernamentales y religiosos del país. Voy a mostrarles un poco de qué se trata eso ahora cuando vayamos a la Plaza del Parlamento. Fíjense la cantidad de gente que hay. La idea del video, como todos los videos que hacemos, es mostrarles cómo explorar esta zona de una forma un poco más agradable, alejados de las multitudes. Obviamente, si vienen a esta zona, que yo recomiendo que visiten, es inevitable la multitud. Pero bueno, lo que tienen es Big Ben, que está acá atrás mío, que ya he mostrado en varios videos, pero que es un clásico que yo no me canso de ver, al menos. Yo sigo siendo una turista cada vez que paso al lado de Big Ben. Y ahora está sonando. Big Ben es la campana más grande adentro de la campana que está sonando en este momento. Hay muchos lugares para sacarse fotos en esta zona con Big Ben. Les voy a mostrar algunos, ya les he mostrado otros, pero siempre hay algún lugar nuevo para sacarse fotos con las atracciones y esa es otra de las cosas, como saben, que me gusta mostrarles. Vamos a dar una vuelta por la Plaza del Parlamento y les voy a contar un poco de qué se trata esta zona. Estamos rodeados de edificios. Hay 1000 años de arquitectura en este suburbio real que es Westminster. Tenemos edificios del siglo XX y el edificio más antiguo, que es la abadía y el Parlamento, que ha tenido que ser reconstruido luego de un incendio muy grande que sucedió en 1834. Así que lo que vamos a ver una vez que demos la vuelta es cuál es la parte más antigua de ese edificio. Y si damos un paneo, así si damos una vuelta con nuestros ojos alrededor de la plaza, van a ver que tienen el Parlamento, que fue fundado en el siglo XI, una iglesia que tiene 500 años, es una iglesia que terminaron los Tudor, la abadía, que también fue fundada en el siglo XI, es el edificio que le dio vida y el nombre a esta ciudad, a esta que es una de las zonas más grandes y más visitadas de Londres. El edificio blanco que vemos allí, que es la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia superior de justicia. Aquí tenemos la Plaza del Parlamento, donde vemos muchas estatuas de personajes relacionados con la política o eventos sociales importantes, desde Mandela, Gandhi
y Millicent Fawcett, que era una sufragista y la única mujer en la plaza del Parlamento, hasta varios primeros ministros, desde Robert Peel, que fue el que fundó la Policía Metropolitana, hasta Sir Winston Churchill. Hay muchos de mis clientes que me piden tours de la política y de la historia bélica del Reino Unido. Esta es la mejor zona para eso. Ahora les voy a mostrar bien qué ver y dónde. Por eso es importante que conozcan qué hay en esta zona para poder decidir cuánto tiempo dedicarle. Acá estamos en un lugar en el que me gusta sacar fotos de Big Ben, especialmente cuando está verde, florecido como ahora, que estamos en primavera, bueno, verano ya. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que esta es el área, además de la abadía, de los ministerios. Entonces, otra de las atracciones famosas, muy famosas y más visitadas de esta zona, son los cuartos de guerra de Churchill, que ya he mencionado en algún otro paseo, que tampoco son gratuitos. Las entradas a las atracciones famosas suelen costar alrededor de 30 libras. Siempre recuerden que los precios que doy son válidos al momento de publicado el video. No olviden que hay que consultar siempre los sitios web oficiales de estos lugares antes de hacer planes. Y acá lo tenemos a Churchill, que está mirando a la Cámara de los Comunes, que es la que está justo al lado de Big Ben. Y es donde dio sus discursos más importantes, más famosos. Probablemente el más famoso se llama We Shall Fight on the Beaches, lucharemos en las playas, que bueno, se hizo muy famoso, por ejemplo, con la película La Hora Más Oscura, en la que actúa Gary Oldman, y es el cierre de la película. Si no la vieron, no se la pierdan. Es una buena forma de ver qué pasa hasta ese momento y cómo Churchill decide no rendirse jamás ante Hitler y los nazis. Hay no tantas esculturas o estatuas de Churchill en la zona. Esta es la más famosa, que está fuera del Parlamento. Y en ella está vistiendo un abrigo militar mientras observa una escena durante la Segunda Guerra Mundial. El edificio que se ve a la derecha, que es el Tesoro, es el que esconde los cuartos de guerra de Churchill, que es un búnker, es el búnker real que usó el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, y es un imperdible para las personas interesadas en la historia bélica del Reino Unido. La calle principal, que se llama Whitehall era el nombre de otro palacio que también se incendió, es la que conecta el Parlamento con la Plaza de Trafalgar. Así que esta es una zona bastante famosa de protestas. Las más multitudinarias a veces empiezan en Hyde Park, van por Piccadilly hasta Trafalgar Square y terminan acá con escenarios y personas que hablan. Hay protestas de todo tipo. Y lo que sí quiero aclararles ahora, que esto es importante, porque hay mucha gente que me escribe o incluso que me dejan comentarios en el canal pensando que las protestas acá son violentas o que no es seguro venir a Londres en este momento. Eso no es cierto. Tengan en cuenta que las cosas que se ven en las redes sociales suelen ser las más exageradas. Las protestas acá, yo vivo muy cerca de esta zona, así que estoy en contacto con el ambiente de esas protestas bastante seguido. Y en general las protestas son bastante pacíficas. Suelen llevarse a cabo los fines de semana, especialmente los días sábados, así que si van a pasar el fin de semana en Londres, tengan eso en cuenta. Se puede averiguar tranquilamente porque son planificadas. Las protestas en las que se corta la calle están planificadas, así que es muy fácil saber si va a haber una multitudinaria y quizás evitar la zona ese día simplemente para poder descubrirla con un poco más de tranquilidad y sin tanta multitud en otro momento. Pero tengan eso en cuenta porque es importante, no dejen de venir a Londres por las redes sociales que los buscan asustarlos. Bueno, vamos a empezar a ir a la zona de esta gema escondida a metros del Parlamento, que para mí es probablemente la más interesante de esta parte de Westminster. Es un edificio medieval encantador que formaba parte del Parlamento. El Parlamento en realidad se llama el Palacio de Westminster. Se fundó como la residencia del rey que hizo construir la abadía sobre un monasterio del año 960. Y lo único que sobrevive de los edificios medievales es lo que les voy a mostrar en un par de minutos, y el edificio del centro del Parlamento, que es de 1097.
aquí se llevó a cabo el velatorio de la reina Isabel, que duró 3 días y en el que famosamente muchas personas hicieron fila durante casi 24 horas, más de 15 kilómetros de fila, para despedir a la reina Isabel II. El más famoso probablemente fue David Beckham, con su sombrero que parecía el sombrero de los Peaky Blinders, que hizo 12 horas de fila, probablemente esperando que le den una knighthood en el Palacio de Buckingham. Bueno, vamos a intentar cruzar la calle. Esto se los voy a recordar en cada video. El tráfico acá es un poco extraño. Tengan siempre cuidado cuando cruzan, miren para todos lados, especialmente con las bicicletas y con los móviles, porque los siguen robando bastante. El Parlamento se puede visitar, en general está abierto los días sábados, tampoco es gratuito, se puede hacer una guía uno mismo, self-guide, con audioguías en varios idiomas y hay tours en idioma inglés. También es importante que saquen las entradas con anticipación porque son edificios muy populares. Vale la pena visitarlo si les interesa ver la arquitectura, que es bastante impresionante. La Cámara de los Comunes, por ejemplo, es una réplica porque fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo demás es un edificio, excepto esta parte central de 1097 del siglo XIX. Es el estilo neogótico. Y otra de las atracciones que tengo atrás mío, que es el London Eye, es una de las más visitadas, pagas también de Londres, es probablemente la más cara. El ticket de acceso rápido cuesta unas 50 libras, se tarda una media hora y tiene 32 cápsulas que representan a cada uno de estos municipios de los que les hablé al principio del video. Les voy a mostrar ahora una iglesia que muchos piensan es la abadía o parte de la abadía, que en realidad es una iglesia separada. Como les dije antes, tiene 500 años de historia y es conocida como la iglesia de los legisladores. Es este edificio blanco que vemos aquí adelante y se llama St. Margaret's. Ahí tienen el nombre, St. Margaret's, está el nombre de la calle y el nombre de la iglesia. Muchos de los edificios o episodios históricos dan nombres a las calles acá. Y un episodio histórico fundamental de Inglaterra tiene que ver con este busto, con este hombre que se llamaba Carlos, igual que el rey que está a cargo ahora. Este es Carlos I, rey hace 400 años, un autócrata que había disuelto el Parlamento y que decide que no necesitaba un parlamento porque él era un rey. Nadie tenía que decirle qué hacer. Así que cuando unos legisladores no votaban lo que él quería, intenta llevarlos a prisión, va a la Cámara de los Comunes sin ser invitado. La autoridad máxima de la Cámara, que se llama Speaker, lo echa, le dice acá no puede venir sin invitación. Entonces el rey declara la guerra al Parlamento y termina un episodio de guerra civil que viene en 3 etapas. No solamente él perdiendo la guerra, perdiendo sus palacios, sino perdiendo la cabeza. Carlos I es ejecutado y el hombre, su némesis, que estaba enfrentado a él, entre muchos otros, durante la guerra civil, está justo frente a él. Están enfrentados incluso después de la muerte. Esa estatua que ven allá enfrente es la estatua de Oliver Cromwell, que era un parliamentarian. Podríamos decir que era un republicano. Y además de ser republicano, era puritano. Así que imagínense que cuando él gana la guerra civil y empieza a poner sus reglas, la cosa se pone bastante aburrida. No estaba permitido ir al pub, ir al teatro. Él cierra, por ejemplo, el Teatro del Globo de Shakespeare. Hay un mito que voy a derribar ahora que dice que Cromwell está mirando hacia abajo, avergonzado por haber asesinado al rey. Pero eso no es cierto, porque esta estatua es anterior a la de Carlos. Probablemente está pensando, tiene una Biblia en la mano. Hay muchos mitos que no tienen nada que ver con la realidad. Hay muy buenas historias que van a escuchar en algunos tours o en algunos blogs. Sepan bien a quién contratan y sepan bien a quién leen. A mí me gusta más bien leer historiadores o personas que saben de la historia. Hay historias que son bastante simpáticas, pero que no son ciertas. Otra de esas historias es los postes de luz. Ahora les voy a mostrar uno mientras cruzamos la calle. Los postes de luz de Westminster, hay gente que cree que están dedicados a Coco Chanel. Ahí van a ver 2 letras C entrelazadas.
que parecen el logo de Chanel, pero eso no es cierto. Esto significa City Council. Y en el costado vemos la W de Westminster. El duque de Westminster tuvo una relación con Chanel y por eso probablemente empezó este mito que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y si nos desviamos un segundo para este lado, van a ver que detrás de esta reja el edificio tiene bases medievales. Arriba del edificio está la Lady Chapel, que es una de las maravillas arquitectónicas de Europa. Tiene 500 años de historia y fue construida por el padre de Enrique VIII, el que empezó la dinastía Tudor, una de las más famosas e infames del Reino Unido, Inglaterra en ese momento. El daño que se ve en la base de este edificio, ese círculo que se ve en la columna de la derecha, que está ahora en el centro, es una de las cicatrices de guerra de la ciudad de la que les hablé en el video anterior que hicimos en la zona de Millbank. Si no vieron el video, les recomiendo que lo vean. Es interesante para que sepan un poco cómo visitar museos. Estoy intentando en los videos que hago este año, a partir de este año, cada uno dedicarlo a algo importante de Londres. La vez pasada fueron museos, esta vez son atracciones famosas. Y mientras tanto, obviamente, mostrarles cosas escondidas. Acá estamos llegando, fíjense cómo cambió el sonido. Estamos llegando a, literalmente, no debemos estar más de 2 minutos de Big Ben. Fíjense, es lo largo del Parlamento, Big Ben está ahí arriba. Una zona repleta de gente que, como vieron, se fue cruzando adelante de la cámara mientras hablábamos. Porque, bueno, obviamente es imposible no cruzarse en un lugar con tanta multitud. Y acá estamos en un mundo diferente. Es una zona tranquila, a la que muy poco turismo llega, como ven. Es facilísimo llegar. Alguien me dejó un comentario diciéndome que, bueno, que es obvio que cuando uno va a una ciudad por primera vez va a ver lo turístico. Sí, claro, pero también a 1 minuto de lo turístico se puede ver algo mucho más interesante, escondido, encantador como esto. Y no hace falta irse a otra zona, porque es claramente uno cuando viaja no tiene mucho tiempo para estar explorando a veces por fuera. Pero a mí me interesa hablarle a todo tipo de turistas. Hay turistas que quieren ver lo clásico, nosotros hacemos el Tour Londres en unos días, justamente y es el que más vendemos, justamente para la gente que quiere ver lo clásico, sacarse una foto, aprender las cosas básicas y bueno, sacarse eso de encima, digamos, en un día. Pero también hay gente que viaja y que es más slow traveler. A mí me gusta mucho el estilo slow, lento, más tranquilo de viajar. Y personalmente cuando viajo sé que no voy a poder ver todo, especialmente en una ciudad, como ya les he dicho 1000 veces, tan inmensa como esta. Entonces, bueno, a veces uno tiene que elegir qué ver. Y para los que no viajan de manera slow, en general tenemos este tipo de paseos que no necesariamente nos alejan de las cosas principales, pero que nos ayudan a ver un lado un poco más auténtico y más tranquilo, porque Londres, si uno va de un lugar famoso al otro, puede ser absolutamente abrumadora. Bueno, les voy a contar una pequeña historia sobre este personaje que es Jorge V, es el abuelo de la reina Isabel II. Como ven, estuvo a cargo de la monarquía durante la Primera Guerra Mundial y él fue el hombre que le cambió el apellido a la familia real. Gracias a él, la familia real hoy se apellida Windsor. Ellos en realidad vienen de Alemania. Es una historia muy larga que les puedo contar en otro video o en alguno de los tours, pero durante la Primera Guerra Mundial cualquier cosa que sonaba alemana no duraba mucho en el país. Si uno tenía una farmacia con nombre alemán, le rompían las vidrieras, por ejemplo. Entonces este hombre, y el Parlamento especialmente, que es el que está a cargo de las decisiones políticas del país, deciden cambiar el apellido para que ellos no terminen, por ejemplo, como sus familiares en Rusia que fueron asesinados por los bolcheviques. Él es muy parecido al zar Nicolás de Rusia. Si buscan fotos en Google van a ver que es bastante fácil confundirlos. Bueno, están listos. Les voy a mostrar una de mis hidden gems favoritas de Londres. Me encanta venir acá, aunque ya la conozco, la he visitado. Soy miembro de English Heritage. Perdón, mi pelo hoy está un poco complicado con el viento. Soy miembro de English Heritage, que es la asociación sin fines de lucro que maneja y cuida de este lugar. Tampoco es gratuita. Como ven, hay muy pocos lugares gratuitos para visitar en esta zona. La única quizás es la Corte Suprema de Justicia, que es un buen lugar para alejarse, por ejemplo, para tomar café. Ahora les voy a contar bien cómo es esta zona en cuanto a gastronomía. Acá tienen
la asociación que maneja a la Torre de las Joyas, la Jewel Tower, que es una maravilla medieval de 1365. Tienen los horarios de apertura, en general cierran solamente durante la Navidad, del 24 al 26 de diciembre, y cierra bastante temprano, a las 4 de la tarde, excepto en los meses de verano que cierra a las 5 porque hay bastante más horas de luz. Yo les recomiendo que la visiten si, por ejemplo, no llegan a ver la Torre de Londres, que es una de las atracciones también más visitadas. La torre es un fundamental si quieren ver un castillo medieval sin irse a Windsor, por ejemplo, o a otras partes de Inglaterra. También cuesta unas 30 libras la entrada y es perfecta para conocer la historia medieval y cómo vivían los reyes. Hay apartamentos que en realidad son réplicas y mi zona preferida es la Torre Blanca, que es la torre que empezó a construir Guillermo el Conquistador, el rey normando que le dio el estilo a la ciudad que vemos ahora, la ciudad, digamos, más reciente, si se quiere, después de los romanos. Este es un lugar muy lindo para venir a descansar. Si han visitado la abadía, si se han sacado las fotos con Big Ben, si están cansados y necesitan hacer una pausa, esta área específica de Westminster es difícil como área de gastronomía. Hay algunos restaurantes, pero en general lo que más vamos a hacer acá es tomar café o ir a un pub sobre la calle Whitehall. Esta es una torre famosa que se llama Victoria Tower, pero no es tan famosa entre turistas. Y es muy importante porque es el cuarto de archivos del Parlamento. El cuarto de archivos del Parlamento se muda a la Victoria Tower después de que el edificio es reconstruido por el incendio. Y este edificio, la Torre de las Joyas, nace en realidad como el guardarropas del rey en el siglo XIV. Era un edificio fundamental del Palacio de Westminster porque era lo que tenía las posesiones de valor del monarca. Entonces, por eso es que se cava esta fosa, básicamente para evitar incendios y robos. Esto antes tenía agua y es lo que salva a esta torre de la destrucción total, que es lo que le pasó al resto del edificio, excepto el lugar donde se vela a la reina Isabel, que les mostré antes. Bueno, cuéntenme, ¿conocían esta zona de Westminster? ¿Han estado en Londres? ¿Están pensando venir? ¿Cómo son a la hora de viajar? ¿Les gusta ver cosas escondidas o son más de ir a lo famoso, a sacarse fotos y después a tomar una cerveza? Yo les recomiendo que hagan este desvío si vienen a ver a Big Ben. Sáquense la foto con la cabina roja como les mostré hace un par de videos. Y no dejen de venir a ver esto, fíjense lo tranquilo que es. Si están cansados y necesitan sentarse un poco, si vienen a la abadía hay áreas para sentarse. Acá tenemos algunos bancos para descansar y aunque esta es una atracción paga, lo pago es adentro. Esta es un área que está abierta al público. A mí me encanta sentarme acá o en el banco de allá para ver a la torre, pero ahora están arreglando, así que me parece que esta es la vista más linda para visitar o para disfrutar de la Torre de las Joyas. Si no van a la Torre de Londres, está bueno venir acá también porque es interesante para quienes no llegan a visitar el Parlamento y quieren saber más sobre la historia del Parlamento, cómo funciona el sistema político acá en Inglaterra. Tienen pantallas interactivas en las que se muestra la ciudad antigua. Ahora vamos a ver si les podemos mostrar una imagen de eso afuera de la torre. Y además era el lugar, por ejemplo, donde se decidían las medidas imperiales. Así que ellos decidieron cuánto líquido entra en una pinta. Bueno, vamos a terminar el paseo. Quiero mostrarles una vista espectacular del Parlamento. Y antes, en el camino, les voy a mostrar la imagen que les prometí de los edificios viejos de los que formaba parte la Torre de las Joyas. Fíjense que acá hay un café. A mí es el que más me gusta en esta zona. Acá rodeada de edificios famosos. Vean que es súper tranquilo, la pastelería es muy buena. Tengan en cuenta que no tiene baño, así que si van a la abadía, vayan al baño de la abadía antes de venir acá, o alguno de los baños de los pubs de la zona. Pero es un café muy lindo, muy tranquilo. La abadía tiene un café, pero suele haber fila. Es una de las atracciones, como ya les he dicho, más visitadas de Londres, así que van a tener que esperar. Si quieren estar tranquilos, se vienen a la Torre de las Joyas y ven esta maravilla del siglo XIV. Este jardín que ven acá al costado
ha sido diseñado especialmente para conmemorar la coronación de Carlos y Camila. Está hecho con flores silvestres, alpinas o de pradera. Y está hecho básicamente para dejar un legado que quede permanente. Esta es la imagen de la maqueta que se puede encontrar adentro de la Torre de las Joyas de lo que es el Palacio Antiguo. Todo esto era un grupo de edificios medievales y Tudor que se incendia. Lo único que sobrevive es el hall central en el que velan a la reina Isabel. Enfrente está la abadía y acá tenemos a la Torre de las Joyas que sobrevive gracias a este agua que antes llegaba hacia el río Támesis. Vean cómo cambia la zona. Esta es una de las cosas que mostramos en un tour nuevo que estamos haciendo, con el que estamos súper entusiasmados, que muestra básicamente esto, la evolución de la ciudad, sus episodios históricos fundamentales, y es un recorrido por las atracciones famosas de Londres, las más populares, si se quiere, pero a través de 10 cuadros. Así que empezamos en una galería, vemos cuadros en tamaños, en escala, de la Londres vieja, de pintores muy famosos, y empezamos un recorrido por la calle para visitar las locaciones que inspiraron esos cuadros y mostrarles cómo la ciudad fue evolucionando y cambiando. Les recomiendo que no se lo pierdan si vienen a Londres por primera vez o si ya han venido a Londres y quieren ver un punto de vista único de estas cosas que creemos que conocemos, pero en realidad no conocemos en absoluto. La idea es contarles la historia de la ciudad, sacar buenas fotos con sus puntos de vista únicos, lado B de las atracciones famosas, y aprender un poco de arte y de los personajes también fundamentales que quizás son menos conocidos pero que le han dado su carácter a la ciudad. Estamos llegando a este lugar que les digo que tiene una visual impresionante del Parlamento. Es un jardín que a veces está cerrado al público cuando se transmiten noticias importantes. Por ejemplo, va a haber elecciones ahora en Londres, así que esto probablemente cerca de esa fecha va a estar cerrado al público y se van a empezar a armar estructuras como esta para las carpas de los canales de noticias más famosos de la ciudad que transmiten en vivo las noticias de Whitehall, que es el nombre que se le da a la zona de ministerios. Y se alejan un poco más de la Torre de las Joyas hacia la zona de Millbank, que estamos muy cerca de la zona de Millbank, que es la zona de la Galería Tate, donde empezamos este tour y que hice el video anterior. Y se dan vuelta, van a ver esta vista divina en perspectiva del Palacio de Westminster. Acá tenemos una escultura de Henry Moore, que es uno de los artistas que mencionamos en el Paseo Nuevo. No es un paseo de arte, de monumentos, de historia, es un paseo que tiene todo eso y muchísimo más. Es uno de nuestros tours lado B. Quiero contarles un poco qué es lo que hacemos, porque me lo preguntan mucho, así que voy a dedicar el último minuto del video para explicarles brevemente a qué nos dedicamos. Diseñamos tours privados de Londres, de puntos de interés, de gemas escondidas, de zonas culturales y ahora agregamos museos. Así que empezamos con museos de arte y cultura, que es lo que más disfrutamos Pablo y yo. Pablo está detrás de cámara. Y vamos a hacer, ya estamos haciendo tours de la Galería Tate Britain, de la Galería Tate Modern y del Victoria and Albert Museum, que es una de las maravillas de Londres. Si quieren saber más sobre lo que hacemos, encuentran nuestro website acá en la pantalla, es www.fashiontrips.co.uk, y también pueden seguirnos en Instagram, enviarme un mensaje privado o un WhatsApp y si quieren les podemos enviar una propuesta a medida. Todos los tours que tenemos estandarizados siempre los adaptamos a su estilo de vida, a su ritmo y a sus intereses, y también diseñamos cosas de cero para personas que quieren algo en especial, un tema por ejemplo como la guerra o la política, o para familias, parejas, grupos que vienen por más de un día y necesitan que en poco tiempo les mostremos lo más fundamental y muchas cosas escondidas de la ciudad. Así que espero que se pongan en contacto si necesitan a alguien que los guíe en la ciudad o que los asesore, y espero que les haya gustado el video. Los espero en el próximo.